economía ambiental, de eficiencia económica y de mercados, ¿ya? Y en esta clase, chiquillos, vamos a aclarar algunas cositas. Voy a ir al chat que alguien me está preguntando. Ah, ya empezaron a escribir presente, ya, fantástico. Lo que pasa, si ustedes empiezan a mirar acá, aquí están las fechas de nuestras materias, ¿ya? Entonces, esto es lo interesante porque, como les digo, que al tener entonces las fechas nos permite planificarnos. Hoy día vamos a ver eficiencia en la producción. La próxima semana nosotros vamos a estar viendo externalidades y bienes públicos. Y aquí vamos a conversar, si quieren, de derechos de agua, si quieren de aire. Chiquillos, vamos a hablar de distintos bienes que antes eran libres y que hoy día son privados, ¿ya? Vamos a hablar entonces hoy día, por ejemplo, de los derechos de propiedad, y los derechos de propiedad nos van a seguir entonces en todas nuestras asignaturas de aquí a fin de julio. Vamos a estar hablando de eso. El 23 de junio nosotros vamos a hablar sobre la calidad ambiental y el análisis económico. El 29 vamos a hablar entonces de desarrollo sustentable. El 6 de julio de instrumentos económicos ambientales. El 13 ya deberíamos estar entonces haciendo nuestra prueba, que se las voy a dar, yo creo que más o menos el 29, para que tengan tiempo para hacerla, ¿ya? Y el 20 entonces inician los exámenes. En esto ya tenemos la planificación, y si es que todo sigue parejito y la profe no se enferma ni pasa nada, nosotros deberíamos estar terminando entonces a fines de agosto nuestro semestre, ¿ok? O sea, a fines de, claro, mediados de agosto en este caso, porque después empezamos con, tenemos fechas que debería haberle llegado a usted un comunicado, no sé si le llegó ya, pero que vienen las fechas finales, ¿ok? Esto es lo que nos compete a nosotros. ¿Existe la posibilidad de eximirse, Lili? Sí. 5.5 es entonces el límite. De ahí para arriba, exhibición. A no ser que alguien quisiese dar su examen, ¿ok? Porque estaba en un grupo, no quiso abandonarlo, ustedes verán, pero sí existe la posibilidad de que también lo den, ¿ya? Pero en definitiva, el 5.5 es una buena alternativa. ¿Ya? Eso es más o menos. No sé si existen dudas con esto, ¿no? Espero sus comentarios. Voy a esperar un segundo, a ver si alguien tiene alguna... Ya, de aquí. Vienen. ¿Solo queda la prueba 2? Sí, efectivamente solo queda la prueba 2, Fernanda, donde nosotros vamos a hacer una política ambiental, ¿ok? Eso implica, por ejemplo, pasarnos por el efecto retroalimentación, seguir pasando la materia ahora, ver cómo funciona la oferta y demanda, ver mercados relacionados, hablar de eficiencia, hablar de equidad, ya vamos a ir hablando entonces de relaciones costo-beneficio, vamos a ir hablando de varias cosas. Los porcentajes de las pruebas no me los sé, porque vamos a tener 3 notas finalmente, y esas 3 notas van a ser la primera prueba, la segunda prueba, y trabajos y controles y participación y todo ese tipo de cosas que también van ahí, ¿ya? Eso de trabajo y todo debería estar listo la próxima semana, para que todos puedan ver entonces en qué están. Voy a tratar de mandarlo esta semana, pero estoy con una charla, chiquillos, organizando un par de cosas extras, bueno, también en Duoc, pero organizando un par de cosas extras, entonces vamos a tener ahí un poquito, tengo un poquito más de trabajo, ¿ya? Que les voy a mandar entonces la invitación, porque claro, para nosotros sí es obligatorio asistir a la charla que estamos organizando con Zabaleta, así que también les voy a dar información. Los porcentajes también se los voy a mandar, déjenme abrir, yo ya lo hice, pero no me acuerdo porque tengo varios cursos, entonces no me acuerdo cuáles son sus porcentajes, los voy a mirar y se los mando, ¿ya? Claro, las pruebas van a tener un porcentaje más alto que los trabajos en este caso, pero los trabajos también son interesantes cuando tengan que aportar al promedio, ¿ya? Eso. ¿Qué otra cuestión? No sé si existe otra pregunta. Se los voy a mandar los porcentajes, en eso quedamos. ¿Sí? Espera, es que hay 2 alumnos que están tratando de ingresar y ya estamos listos. ¿Sí? ¿Ninguna otra pregunta? Ya. Si tienen alguna interrogante, igual lo podemos ver al final de la clase, ¿ya? Pero con esto nos quedamos entonces para aquellos que vienen recién ingresando. Estábamos hablando de las fechas que nosotros vamos a tener. Estas son las fechas, ¿ya?
Estas son las fechas que vamos a manejar. Ok. Entonces, en nuestra clase número 9, lo que nosotros vamos a hablar hoy día tiene que ver con la segunda patita de lo que estábamos viendo en la clase pasada. Y vamos a hablar entonces de la eficiencia económica y los mercados. Y para eso nosotros vamos a tener primero un repaso de la eficiencia en el consumo, que fue lo que vimos en la clase pasada. Lo vamos a hacer distinto porque en esta ocasión ustedes van a tener que contarme un poquito. A través de algunas preguntas que vamos a hacer, vamos a hablar derechamente de la eficiencia en la producción y vamos a tener una actividad que no es en clases, en este caso, sino que esta actividad va a quedar para que usted la pueda resolver. La puede resolver a través de una noticia, si quiere la puede resolver si quiere, no sé, en grupo, ¿ya? Pero la gracia es que efectivamente pueda ver el efecto de lo que estamos hablando hoy en día, ¿ya? Entonces, lo primero que yo voy a preguntar, y aquí voy a abrir entonces el chat, es que alguien me diga, por favor, si efectivamente esta afirmación es cierto. ¿Sí? La calidad ambiental es un criterio utilizado para medir la eficiencia económica. Me interesaría saber qué piensan, si efectivamente es así o no es así. Voy al chat. No. ¿Por qué no, Juan? ¿Por qué no es así? Vamos a esperar que nadie escriba. La calidad ambiental, efectivamente, hoy día la medimos, pero ¿toda la población tiene igual calidad ambiental? ¿O hay lugares, claro? Más que el interés, podríamos decir entonces que, por ejemplo, la calidad ambiental es un criterio utilizado más bien, en este caso, a ver, pensemos en que no todo el mundo tiene la misma calidad ambiental, ¿cierto? Si usted mira las distintas comunas de Santiago, no podríamos comparar hoy día una comuna, por ejemplo, como Quilicura, chiquillo, con un gran, en este caso, con grandes instalaciones industriales y un potencial industrial muchísimo más grande, por ejemplo, con Vitacura. ¿Ya? O son, claro, a ver, Macarena, es que hoy día están entrelazándose mucho. ¿A qué nos referimos? ¿A la productividad, al medio ambiente? ¿Qué es lo que pedimos? Y lo que leí en la última salía que una empresa más contaminada, que más contamina, por lo que leí una vez salía que una empresa que más contaminaba es más productiva. A ver, vamos a partir con varias cosas entonces. Efectivamente, cuando recién surge la carrera de Ingeniería en Medio Ambiente, su símbolo ¿ya? Era una caldera que estaba tirando humo. Entonces, estaban asociados a los procesos productivos, ¿ok? Hoy día eso para nosotros sería impensado. Una mejor empresa hoy día es la que mejor desempeño ambiental tiene, ¿ya? Ese desempeño ambiental es deseado por todas las empresas. Después nos vamos a dar cuenta de que incluso en algunos países, por ejemplo, hay un ranking de desempeño ambiental, ¿ya? Donde nosotros podríamos saber así como de manera abierta, simplemente con meternos a una página, chiquillos, cuáles son, por ejemplo, las emisiones de la empresa y cuáles son las reducciones. En Chile por un tiempo se pensó hacer un proyecto así, donde las empresas fueran y tuvieran que declarar de manera libre y de forma obligatoria en este caso, sus niveles de emisiones y sus niveles de reducciones. Pero el proyecto quedó entrampado porque definitivamente se pensó que iba a afectar, por ejemplo, la libre competencia, ¿ya? Y que nosotros usuarios íbamos a preferir una empresa por sobre otra, simplemente por sus niveles de emisión. Lo que de verdad es bien lógico. Po. Yo debería preferir aquellas empresas que tienen un mejor desempeño ambiental. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros pensamos en esto, que la calidad ambiental es un criterio pensado en medir la eficiencia económica, la respuesta es que la calidad ambiental es un criterio más asociado a la equidad, ¿sí? Claro, la eficiencia económica es una cosa, pero nosotros necesitamos relacionarlo con la equidad. Chiquillos, todas las personas, por ejemplo, si nosotros pensamos hoy día en Quintero Puchuncaví, la calidad ambiental es absolutamente distinta a la que usted tiene en su comuna, ¿ok? Claro, pero si usted lo piensa, Quintero Puchuncaví es altamente eficiente económicamente, es muy eficiente desde un punto de vista productivo. Pero el problema es que su desempeño ambiental es pésimo, pues chiquillos. Más bien podríamos decir que la magnitud del daño ambiental es hoy día inimaginable. ¿Ya? Pese que si usted piensa así, dice, no, oiga, profe, pero en Quintero Puchuncaví se han hecho mediciones y son, en este caso, o normales, o el desempeño de las empresas ha ido mejorando. Claro, puede ser. Pero por otro lado también, los efectos, chiquillos, son acumulativos, son residuales.
Y eso hace que el daño ambiental se vaya quedando. Y por mucho que yo trate de mitigar ese daño, chiquillos, el daño ya está. ¿Ok? Entonces, muchísimo cuidado porque la calidad ambiental debería ser un criterio más asociado a la equidad. Pregunta número 2, de la clase pasada. Dice, equidad significa aprovechar los recursos disponibles de la mejor manera posible. ¿Qué creemos con respecto? Claro, aquí me habla, Matías me habla efectivamente de las zonas de sacrificio, ya con respecto a la pregunta anterior, que tienen un criterio, en este caso, un desempeño ambiental malísimo. Liliana, efectivamente, equidad significa aprovechar los recursos disponibles de la mejor manera posible, y la Lili hoy día, ya, así como es costumbre, entonces brillantemente me responde que la eficiencia significa aprovechar los recursos disponibles de la mejor manera posible, ¿ya? Hablamos entonces que la equidad está asociada a la justicia, ¿ya? Al entregar a las personas entonces, en este caso, la justicia tiene que ver con a cada cual, dice la justicia, el criterio de equidad, lo que le corresponde. Entonces, un Estado debería asegurarse de entregarnos a todos una porción equitativa de la torta, ¿ya? Entonces, efectivamente, son términos absolutamente distintos. Vamos a ir con nuestra pregunta número 3, que dice lo siguiente. Un efecto de retroalimentación es un ajuste del precio o la cantidad de un mercado provocado por los ajustes del precio y de la cantidad de mercados relacionados con esto. Entonces, si alguien se confunde, inmediatamente le vamos a poner las comas. Un efecto de retroalimentación es un ajuste del precio de la cantidad de un mercado, ¿ya? Provocado, entonces, por los ajustes del precio y de la cantidad de mercados relacionados con este. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, saber qué es lo que era el efecto de retroalimentación. ¿Corresponde o no? Afirmativo. 10-4, Liliana. Efectivamente, chiquillo, nos vamos a encontrar aquí también. Alguien más me estaba respondiendo, lo voy a ver inmediatamente. Ya, Maca, Maciel y Juan me dicen que efectivamente, chiquillo, este efecto de retroalimentación es un ajuste del precio de la cantidad de un mercado que está provocado por los ajustes del precio, entonces, y de la cantidad de los mercados relacionados. Ojo, por favor, ¿ya? Que cuando ustedes piensen en su política ambiental, no pueden perder de vista jamás, 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 chiquillos, que todos los mercados están relacionados. Por lo tanto, ¿cuál es el impacto de una medida sobre aquellos, entonces, mercados que estén interrelacionados con el que yo voy a intervenir? ¿Ok? Entonces, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que tenemos hoy día un problema gigante con la ley de la jibia. No sé si la han visto. Efectivamente, yo afecté, chiquillo, a toda la industria pesquera. De pasada, afecté a toda la industria del turismo, ¿ya? Que están relacionadas definitivamente. Entonces, y si quisiera, puedo ir entonces dándome cuenta de que una ley como esa afecta entonces el desarrollo económico local, si ustedes quieren hablarlo. Por lo tanto, claro, algo que me parecía que podía quedar entonces con un efecto súper pequeño, se van a dar cuenta de que el efecto es gigante. ¿Ya? Aquí Gustavo está de catador hoy día, que dice que rica la jibia. Ok, seguimos y vamos a tener entonces nuestra pregunta número 4, que nos dice que la curva de Pareto plantea las posibilidades de producción que tiene una nación con todos los recursos disponibles en ese momento. La curva de Pareto ya plantea entonces las posibilidades de producción que tiene una nación con todos los recursos disponibles en ese momento. ¿Qué les parece? ¿Qué fue lo que conversamos también en la clase? La curva de Pareto, nosotros la vimos, acuérdese que dijimos que existía un límite, Juan, ¿se acuerda? Y hoy día lo vamos a seguir viendo cuando veamos frontera de posibilidades de producción, nos vamos a dar cuenta de que Pareto efectivamente plantea un límite. ¿Ya? Acuérdense que yo en la clase pasada partí diciendo que esta curvita que está acá, y se las presenté, depende de qué? De los factores originarios de producción, tierra, capital y trabajo. ¿Ok? Entonces, efectivamente, en este caso, nos vamos a quedar con que la respuesta es que la curva de Pareto sí plantea, chiquillos, las posibilidades de producción que tiene una nación, en este caso con todos los recursos disponibles en ese momento. ¿Sí? Y yo les dije que hoy, por ejemplo, iba a hablar de lo que había sucedido, por ejemplo, en Haití. ¿Sí? Y cómo la curva de Pareto venía siendo como la responsable, ya por llamarla de alguna manera, no es la responsable directa, de la situación que tenía hoy día un país como Haití. ¿Ok? Vamos entonces a nuestra próxima pregunta, y en esta vamos a ver, no importa, Juan, aquí estamos todos aprendiendo.
¿Qué dice? Un óptimo de Pareto, ¿ya? Se da cuando en un intercambio de bienes las tasas marginales de sustitución son iguales entre los agentes económicos que se encuentran intercambiando los bienes. Un óptimo de Pareto, entonces, se da, chiquillos, cuando las tasas marginales de sustitución son iguales entre personas. ¿Qué pasaba aquí? Ya, no. Gracias. Un óptimo de Pareto se da cuando las tasas marginales de sustitución no son iguales, ¿cierto? Por ejemplo, si yo te digo, ya, te cambio, eso mismo, es como un trabalengua, Juan. Si yo te digo, por ejemplo, ya, te cambio, por ejemplo, 1-1, y pensemos cuando yo eran ustedes chicos en este caso, y jugaban, no sé, a las cartas, o no sé, yo te cambio, o a las bolitas, por ejemplo. Ya te cambio, no sé, una bolita verde por una bolita rosada. Listo, intercambio, 1-1. ¿Sí? Pero de repente alguien que tenía más experiencia, chiquillo, decía, oye, yo tengo un bolón de acero. Oye, ¿cuánto vale el bolón de acero? No, 5 bolitas. Y uno decía, oye, 5 bolitas por mi bolón, en este caso, 5 de mis bolitas por un bolón de acero, y uno lo pensaba así, y empezaba como la negociación. ¿Ok? Entonces muchas veces uno siente que ganó, pero de verdad perdió. Po. Y efectivamente lo que nos dice la maca acá es que entonces eso es un superior de Pareto. Efectivamente, un superior de Pareto se da cuando en el intercambio de bienes las tasas marginales de sustitución son iguales entre los agentes. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tenemos nuestra respuesta. ¿Ya? Que el superior de Pareto se da en esa situación. Y nos vamos a quedar, me parece que con la pregunta 6, que dice, la curva de contrato establece las posibilidades de intercambio entre dos agentes económicos. Representa la demanda de dos agentes de mercado. ¿Eso será verdad o no? Yo voy a tomar agüita mientras ustedes me responden. La curva de contrato establece las posibilidades de intercambio entre dos agentes económicos, ya sean países, chiquillos, sean personas, ya, no sé, sean empresas si usted quiere, representa la demanda de dos agentes de mercado. Y Juan me dice que sí. Efectivamente, en este caso, chiquillos, nos vamos a encontrar con que sí. La curva de contrato sí va a establecer las posibilidades de intercambio entre dos agentes económicos. Acuérdense que teníamos dos posibilidades. Aquí arriba, por ejemplo, teníamos uno de las personas y estábamos trabajando con Javier, parece, o con Jaime, que estaba acá, y en este caso con también Cari, donde nosotros teníamos el intercambio de bienes y servicios, que era bien simple, que simplemente para nosotros eran dos cosas. Iban a ser entonces ropa o alimentos. ¿Ya? Esas dos cosas nosotros íbamos a estar considerando. Entonces, a ver, ¿me esperan un segundo? Listo, entonces, ahora sí, ya resuelto el tema. Bueno, nos quedamos acá entonces con nuestra pregunta número 7 y dice, todo mercado busca alcanzar el estado denominado superior de Pareto. Me parece que esta es la última. Todo mercado busca alcanzar, ¿ya? Todo mercado busca alcanzar el estado denominado, lo vamos a dejar aquí, superior de Pareto. ¿Qué creen ustedes? ¿Que efectivamente esto es cierto? ¿Qué busca el intercambio? ¿Un superior, chiquillo, o un óptimo? Juan me dice que un óptimo. Creo que un óptico me dice por acá. Sí, un óptimo, pues chiquillo. Efectivamente, todo mercado, entonces, todo intercambio hoy día tiene como lineamiento general que busca alcanzar entonces el estado denominado superior de Pareto. Sí. Todos los estados buscan, dice acá, alcanzar el óptimo de Pareto, que eso es lo que nosotros deberíamos estar buscando. En una economía de lo que debería ser como normativa, ustedes se van a dar cuenta que los mercados, los intercambios están hechos precisamente, chiquillos, para alcanzar los óptimos de Pareto. ¿Ya? Eso. Gracias, mire.
porque es económicamente perfecto, claro, es económicamente óptimo, en este caso económicamente eficiente, si usted lo quiere llamar de alguna manera, ¿sí? Porque, claro, yo también, el intercambio, uno gana más y el otro pierde, que es como el decreto que nosotros hemos encontrado en casi todos los intercambios, y hoy día lo vamos a analizar desde una perspectiva ambiental. Entonces, con esta, así como ya refrescamos la memoria, con esta metodología para refrescar la memoria, me puedo dar cuenta de que efectivamente hay muchos, en este caso, muchos aspectos que ya están claros de lo que estamos conversando. Entonces podemos seguir, pues chiquillos. Vamos a continuar entonces con nuestra materia y vamos a darnos cuenta de que vamos a buscar hoy día algunos objetivos. Me doy por cumplida entonces con los objetivos de la clase anterior porque ha quedado claro varios conceptos que son importantes fijarlos. Entonces hoy día vamos a reconocer la eficiencia en los mercados, vamos a desglosar estos componentes de la eficiencia y vamos a analizar críticamente la implicancia de las eficiencias en el estudio medioambiental, ¿ya? Entonces aquí vamos a empezar a sufrir nosotros porque antes de empezar ya sabemos precisamente qué es lo que pasa porque tenemos enfrentado siempre dos conceptos que son interesantes. Por un lado, la eficiencia y en el otro, la equidad, y vamos a darnos cuenta que es una lucha permanente, ¿ok? Entonces, vamos a darnos cuenta que hay cifras macroeconómicas gigantes, chiquillos, pero lo que le toca a usted, entonces, día a día, tiene que ver más bien con la equidad. Por lo tanto, eficiencia asociada al crecimiento, ¿ya? Y equidad asociada al desarrollo. Vamos a darnos cuenta que también tenemos un efecto de retroalimentación, que es súper importante de mirar en los mercados y que por favor, yo siempre insisto en esto, pero que no lo pierda de vista. Y tenemos una optimización en el sentido de Pareto. Dijimos que habían dos cosas, entonces, un óptimo y un superior. Y que lo podíamos analizar a través de una curva de contrato donde teníamos nuestras tasas marginales de sustitución. Si eran 1 a 1, fantástico, teníamos un superior, y si en este caso alguien ganaba y alguien perdía en ese intercambio, nosotros estábamos hablando de un óptimo, ¿ok? Entonces, hoy vamos a quedarnos con algo que se denomina la eficiencia en la producción. Dejen ver que aquí sí. Ya, esto que está acá, chiquillo, es una frontera de posibilidades de producción. Profe, ¿de qué estamos hablando? De que efectivamente nosotros vamos a poder producir en una economía dos cosas. Todo lo que queramos, ¿ya? Va a estar centrado hoy día, como tenemos este gráfico, nos vamos a quedar con que, por un lado, vamos a producir un tipo de bien y por el otro lado, otro tipo de bien, ¿sí? Entonces, son las posibles combinaciones que yo voy a tener. Por ejemplo, aquí vamos a tener vestido y aquí vamos a tener alimento, que fue lo que dijimos la clase anterior. Entonces, esta economía ¿ya? Va a preferir, por ejemplo, tener solamente, chiquillos, producir alimentos. ¿Sí? Y si decide tener solamente alimentos, usted va a tener que 0%, vamos a dejar aquí silenciar. A la tía la vamos a silenciar. Había dejado. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, chiquillos, que en esto que estamos hablando de la frontera de posibilidades, dijimos, aquí van a estar los alimentos, por ejemplo, y acá van a estar los vestidos, la ropa. Yo puedo decidir que es súper importante que mi población, en este caso, se alimente. Y voy a hacer el 100% de alimentos, pero si hago el 100% de alimentos, me quedo sin hacer ropa. Entonces aquí me va a bajar la moral y las buenas costumbres y voy a decir, oye, pero la gente también necesita vestirse y abrigarse. Y si necesitas hacer eso, entonces tú no puedes dedicar el 100% de los recursos a hacer alimentos. Y aquí empezamos a trabajar. Entonces, ¿cuánta ropa versus cuántos alimentos? Y eso es lo que tiene que decidir una economía con un concepto que nosotros habíamos visto desde el principio, que es que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Y esta frontera, chiquillos, que está acá, es una barrera, ¿ok? Y que me dice a mí, oye, ojo, hasta aquí nomás llegaste, no puedes producir más acá. Oye, pero ¿por qué no puedo producir más acá? Porque esta frontera de posibilidades de la producción depende de algunos factores que son tierra, capital y trabajo, ¿sí? Entonces, si tú quieres avanzar hacia acá y producir más, chiquillo, entonces necesitas varias cosas. O necesitas inyectarle más capital, ¿sí? Que es posible, por ejemplo, yo puedo invitar a empresas internacionales a que inviertan en mi país, por ejemplo, ya que es una estrategia que ocupa Chile. Perfecto, y esa curva va a crecer. Puedo
habilitar, por ejemplo, y darle entonces más capacidades a la fuerza de trabajo de mi país, por ejemplo, invirtiendo en educación y en capacitación. Y esa curva va a crecer. O, chiquillos, puede ser el caso de Chile, que muchas veces, por ejemplo, con el litio, nosotros estábamos en esta frontera de posibilidades y cuando se encuentra el litio, Chile puede explotar más, en este caso, ¿ya? Sus recursos naturales porque encontró una nueva fuente. Entonces, obviamente que esto pasa y sube hasta acá, ¿se entiende? Y eso es lo que nosotros estamos viendo constantemente. Entonces, esto lo que está pasando es que nuestra curva se desplaza. Pero, ojo, se puede desplazar hacia el más, ¿ya? Pensando en que la curva aumenta, o se puede desplazar hacia el menos. Eso quiere decir que tal vez yo ya agoté mis recursos naturales, en este caso, el capital y el trabajo, chiquillos, por lo tanto mi curva también puede disminuir. Porque acuérdense que los activos ambientales, así como son activos, también pueden pasar a ser pasivos ambientales. Un pasivo ambiental, chiquillo, por ejemplo, los pasivos ambientales, si usted alguien hablaba de las zonas de sacrificio recién, una zona de sacrificio es una zona que tiene una gran cantidad de pasivos ambientales. Un relave es un pasivo ambiental, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros que estamos en Chile, ¿qué es lo que hemos visto? Que Chile es un país que poco aprende de sus desastres, ¿ya? Económicos, vamos a hablar. Bueno, poco, en este caso, la experiencia nos dice que con el salitre ya tuvimos una experiencia que deberíamos haber empezado a ver cuando venía el tema del cobre. Con el tema del cobre, chiquillos, por mucho tiempo nosotros tuvimos, entonces, simplemente fue un sacar, ya sacábamos y vendíamos. Entonces, esto era acá y seguíamos trabajando. Pero hoy día, ustedes se van a dar cuenta de que hace un tiempo atrás existe ¿cómo se llama? El Instituto de Investigación de Desarrollo del Cobre, ¿ya? Un instituto de investigación para, en este caso, investigar otros usos alternativos al cobre, y hemos visto que una gran cantidad de usos, hoy día en la farmacéutica, chiquillos, por ejemplo, en la aeronáutica, chiquillos, en este caso, en los viajes espaciales, ¿ya? Hasta en nuestros calcetines se van a dar cuenta de que hoy día hay cobre. ¿Ok? Entonces, claro, ahí con investigación y desarrollo yo también puedo meterle entonces más crecimiento a esta curvita. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa hoy día? Que algunos países no tienen este crecimiento, sino que por el contrario tienen un decrecimiento aquí gigantesco. Y es lo que nosotros podemos ver con fenómenos, por ejemplo, asociados a la inmigración hoy día en países que usted ha visto mucha gente acá, que son la gente que viene de Haití. Los haitianos, chiquillos, tienen este problema. Este problema ya es gigante para ellos porque su frontera de posibilidades de producción, en un momento piensen que Haití, chiquillos, fue colonia de todo el mundo. Ya, no de todo el mundo, pero sí de varios países. Si usted quiere, en algún momento fue colonia francesa, que es lo más que nosotros tenemos como claro, fue colonia inglesa, chiquillos, también fue colonia entonces estadounidense, ¿ya? Estamos que fue en algún momento también se la vendieron a Holanda, chiquillos. Eh, bueno, tenemos como 3 o 4 países más que pasaron así, tuvieron un ratito el dominio de, en este caso, de la isla, chiquillos, y se van a encontrar con que, ¿qué es lo que pasó? Principalmente muchos de esos países, ¿qué es lo que entonces producían? Tabaco y algodón. Por lo tanto, la capacidad del suelo, chiquillo, de la tierra fue bajando considerablemente. Entonces, muchos países, ¿qué es lo que se llevaron? Los recursos naturales. Y esos recursos naturales hoy día, ustedes tienen que las tierras que tiene Haití son de baja calidad. ¿Ya? Sume eso que hoy día, bueno, en ese momento, como de sí, que complejo, pero económicamente lo llamaban como, en este caso, que era un momento de oro, ¿ya? Para la explotación de los recursos naturales que allí se daban. Entonces los recursos naturales se fueron, pues chiquillos, ¿ya? Pero en ese momento sí se invertía harto capital. Pero después, como las tierras se fueron deteriorando, chiquillos en este caso, ¿ya? Como las tierras fueron perdiendo su capacidad, se acabaron las inversiones, ¿ok? Junto con eso, Haití tiene otro problema gigante hoy día que es de estabilidad política. Y usted se da cuenta, por ejemplo, que Chile tiene un montón de acuerdos comerciales con otros países, chiquillos, pero no tiene un acuerdo comercial con Haití. ¿Por qué? Porque Haití hoy día tiene poco que ofrecer en términos productivos. Entonces, en vez de tener un acuerdo comercial, ahí lo que tenemos es ayuda humanitaria. ¿Ya? Entonces,
Bueno, se va a acordar entonces que hay varias cosas que ahí son interesantes. Alguien me está hablando también tenemos, por ejemplo, voy a sacar la presentación para poder ver lo que me están diciendo, pero acuérdense que ahí también tenemos, por ejemplo, temas asociados a desastres naturales, chiquillos, por lo tanto el país va cayendo en más pobreza y más pobreza y más pobreza. ¿Qué es lo que debería hacer Haití o qué le debería pasar a Haití, chiquillos, para que pudiese resurgir entonces, encontrar un nuevo recurso natural, por ejemplo? ¿Ya? O que alguien con una visión de futuro un poco más grande dijese, ¿sabe qué? Claro, aquí que alguien dijese, oye, ¿sabéis que yo voy a hacer de este sector un paraíso, no sé, pues pensemos, un paraíso fiscal, supongamos, ¿ya? O, chiquillos, voy a hacer un área, por ejemplo, oye, que Haití tiene playas bonitas, entonces yo voy a hacer aquí zonas de, en este caso, de turismo, ¿ok? Entonces, efectivamente, lo que pasó con Haití es que no era tan rentable y aquí Nicolás dice que adiós, po. Ya, eso es lo que pasó. Entonces, hoy día, junto con toda esa pobreza que usted puede ver, chiquillo, hay un tema político, económico gigante, donde todavía, en este caso, no hay un acuerdo, y hay una inestabilidad política gigantesca. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? El único recurso que les queda, ¿cuál es? Trabajo, ¿sí? Y ese único recurso que queda, trabajo, chiquillos, debe salir a trabajar a otro lado porque aquí ya no hay, entonces, no existe, por ejemplo, la capacidad de seguir creciendo, ¿ok? Entonces es un tema súper complejo. Claro, hoy día usted, ¿qué es lo que entiende? Que efectivamente llegan a Chile, y en Chile, claro que había más trabajo antes, y claro, estaban calificados como zona, en este caso, como aquí dice alguien, como mano de obra mucho más barato. Efectivamente es lo que está pasando, pues chiquillos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, profe, pero esto, bueno, le pasa a países que no tienen recursos naturales, ojo con el tema del agua. Nosotros tenemos hoy día esta capacidad productiva, chiquillos, y pensémosla simplemente en el mundo agrícola o si quieren en el mundo minero. Tenemos esta capacidad y esta es nuestra frontera de posibilidades de producción. Pero ¿qué va a pasar cuando el agua disminuya? Obviamente, chiquillos, que nuestra frontera va a disminuir también. Entonces, eso hace que en algún momento de la vida todos tengamos la posibilidad de ser un migrante climático. ¿Ok? Entonces, esta frontera de posibilidades no hay que perderla de vista. ¿Ok? Entonces, es bien interesante poder mirarla. Bueno, no sé si hay consultas con esto, pero que nos quede siempre claro, chiquillos, que este va a ser el límite. Entonces, para que esto pueda crecer, o le inyecto más capital, o en este caso, inyecto trabajo, ¿ya? Eso quiere decir que mejoro las capacidades productivas de las personas, ¿ya? Las capacidades de trabajo, en este caso, a través de capacitación y a través de educación, o en su defecto, chiquillos, tendría que surgir un nuevo recurso natural que haga entonces que esta frontera pueda aumentar, ¿ya? Bueno, si seguimos con esto, nos vamos a dar cuenta de que lo que yo estoy hablando aquí está resumido, que la curva de posibilidad de frontera, de la curva de la frontera de posibilidad de producción, perdón, ¿ya? O también la van a encontrar en los libros como curva de transformación, muestra los límites, ¿ya? De las economías cuando tienen recursos disponibles, ¿ya? Entonces, con los recursos, y alguien dice acá, por ejemplo, algunos autores también hablan de que los recursos disponibles, dígase tierra, capital y trabajo, pero hay algunos que agregan algo que es súper importante, que también agregan la tecnología, ¿ya? Si yo tengo tecnología, por ejemplo, puedo ir haciendo sustitución, que es lo que fue que hablamos la clase pasada, puedo hacer sustitución de mis recursos naturales, por ejemplo. Entonces, claro, tierra, capital y trabajo, y podemos agregar también el fenómeno de la tecnología, ¿ok? Entonces, esta curva se mira siempre de solo dos productos para poder hacerlo un poquito más simple. Pero si yo lo llevo a la economía, en este caso de lo que sucede todos los días, chiquillo, esta frontera de posibilidad va a ser súper distinta, ¿ok? Entonces, muchas veces, que era lo que estábamos hablando, aquí nos vamos a quedar nosotros, que fue lo que expliqué la clase pasada, en esta frontera de posibilidades de producción, yo con los recursos que tengo disponibles, en una economía normativa de lo que debería ser, chiquillos, ¿qué es lo que sucede? Ay, ¿dónde querés producir tú? Al límite. Yo quiero crecer. ¿Y cuándo querés crecer? Entonces yo digo, oye, tengo dos enfoques de crecimiento. Uno que es para la generación actual, chiquillo, y otro es para las generaciones futuras. Entonces, ¿qué es lo que digo? Bueno, yo quiero crecer ahora, porque nadie quiere perder su bienestar. Entonces, la gran mayoría de las decisiones que se toman son porque las sociedades no quieren perder hoy día, en este caso, el bienestar actual. Quieren que siga creciendo. Entonces, las decisiones que son las que tomamos aquí, chiquillos, al límite de nuestra, entonces, frontera de posibilidades.
Entonces, que es lo que estábamos conversando en algunas clases, la clase anterior, A es una, en este caso es ineficiente, porque, oye, no estás en el límite, no estás ocupando los recursos como deberían ocuparse. Entonces, yo digo, no importa, yo las voy a producir en B, ya en C, en D, chiquillos, incluso acá, en los extremos, podría hacerlo. Pero yo necesito tener una gama de productos, entonces, de bienes y servicios para mi población. Por lo tanto, no voy a quedarme acá, ni quedarme tampoco en este otro extremo, sino que yo podría pensar tal vez que esta parte es la más eficiente y esta parte, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto, vuelvo a repetir, ¿ya? Es en una economía que es 100% entonces normativa. Y aquí no nos estamos preocupando de los aspectos que son ambientales, ¿ya? Y en esta economía nos dicen, oye, si tú produces en A, eres ineficiente. Pero ojo, chiquillo, tal vez si yo le agregara las variables ambientales a esta producción, yo no debería estar en B, que tal vez es altamente eficiente. Yo tal vez debería estar en A, ¿sí? Porque entonces estoy, por ejemplo, viendo la capacidad de carga del ecosistema, ¿sí? O estoy viendo, por ejemplo, qué va a pasar con las generaciones futuras, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en temas tan sensibles para nosotros como la palta. No, yo me voy a gastar toda el agua ahora, chiquillos, voy a producir toda la palta y voy a tener harto crecimiento. Claro, pero ¿qué pasa con las generaciones futuras que no van a tener ese nivel de bienestar, podríamos decirlo? Oye, pero es que se van a quedar con la plata de la inversión. Sí, pero es que tal vez lo que necesitan ellos es agua. ¿Ok? Entonces, muchísimo cuidado con esas decisiones que se toman. Por lo general, las decisiones son cortoplacistas. ¿Por qué? Porque están asociadas directamente, chiquillos, con mi bienestar. Entonces, yo no quiero perder ese bienestar. ¿Sí? Vamos. ¿Por qué dice que la curva de posibilidades acá, en este caso, tiene aquí, este comportamiento? Porque efectivamente yo no puedo estar siempre en la producción del total, tengo que renunciar a una, tiene el efecto entonces del costo de oportunidad. Tú no puedes hacer todos los vestidos y todos los alimentos, sino que tienes que llegar entonces a un intercambio. ¿Ya? Entonces, si nosotros pensamos en esto, nos vamos a quedar con que aquí, no se ve bien esto, no se ve bien el dibujo en esta clase, se las voy a mandar, en este caso, arregladas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que esta curvita nos puede demostrar, que es lo que yo estaba diciendo, chiquillo, las combinaciones de bienes posibles y siempre va a existir la disyuntiva. Ojo, si la profe pregunta cuál es la disyuntiva, está asociado al costo de oportunidad. Yo tengo que renunciar a una cosa para tener otra. Por lo tanto, chiquillos, su pendiente es negativa. ¿Ok? Ya. Y acá viene lo que yo estaba diciendo delante, que aumenta por el capital, el trabajo, los recursos naturales y las mejoras tecnológicas. ¿Ya? Eso está pasando hoy día. Entonces, le hemos metido muy poquitas variables ambientales a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a meterle variables ambientales que nos van a dejar así como, esto es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos pensar que es súper sencillo dejar que opere el mercado, ¿sí? Y le decimos a las empresas que produzcan todo lo que deben producir, chiquillos, para aumentar el bienestar de la generación actual, ¿sí? Bueno, hagamos eso. Si las empresas producen al límite, chiquillos, no considerando entonces las capacidades de los ecosistemas, por ejemplo, ya la capacidad de asimilación, por ejemplo, de un ecosistema, ¿qué nos va a pasar? Se nos va a generar un problema gigantesco que es la contaminación. ¿Qué es lo que usted puede ver hoy día incluso cuando hemos bajado los niveles de producción, chiquillo, la gente sale menos, igual Santiago tiene contaminación? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ya? Vamos a meterle variables ambientales. En un mercado, por favor, competitivo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Atención con esto, porque en este mercado que es competitivo nos pasan varias cositas, ¿ya? Voy a ver el chat mientras tanto para ver si tengo alguna pregunta. Ninguna. Bueno, si tienen preguntas las van poniendo aquí nomás y las vamos respondiendo. Vamos a trabajar, chiquillos, con un supuesto de un mercado competitivo, ¿sí? Que un mercado competitivo es lo que tenemos hoy en día, por ejemplo, ¿sí? Vamos a pensar que existen los derechos de propiedad completos. Profe, ¿qué estás diciendo? ¿Sí? Voy a asumir que existen derechos de propiedad completos, ¿sí?
que sabemos perfectamente de quién es el bien que estamos tratando, ¿sí? Que tiene una propiedad que puede ser de un privado o que puede ser del Estado. Ojo con lo que acabo de decir, ¿sí? Si un bien es del privado, es del privado. Si un bien es del Estado, entonces ¿de quién es? Si un bien es del Estado, entonces, a ver qué me dijeron acá, voy a mirar. Si este bien entonces tiene esta característica, voy a ir, uy, ¿dónde está mi chat? Se me perdió. No me deja ver. Bueno, pero asumo que alguien me dijo que es de todos, ¿sí? Si es de todos, es mucho más complejo porque ¿quién lo cuida? Entonces vamos a suponer que los bienes son de propiedad completa, ¿sí? Ya, los vamos a entregar entonces para que alguien los administre. Ya, lo dije, ¿y qué? Los va a administrar un privado, entonces. Chiquillos, los participantes son fragmentados, ¿sí? Entonces, los productores y los consumidores son pequeños y vamos a suponer que no influyen en los precios. Profe, pero es que eso no pasa. Las empresas sí se asocian, ¿ya? O se crean carteles, por ejemplo, ¿ya? Pero es que yo estoy pensando, chiquillos, que este es un mercado competitivo, ¿ok? Entonces yo digo que no pasa eso, que son, en este caso, fragmentados y que nadie puede influir en el precio. Pero, profe, ¿dónde se da eso? Oye, cuando podíamos salir y usted quería hacer una prueba de amor así infinita, ¿ya? Acompañaba a su mamá, a su pareja, a comprar zapatos, chiquillos. Acuérdense de eso, que es un sufrimiento así. ¿Y vamos a ir dónde? Ay, la gente dice, vamos a Estado. ¿Han estado en el centro? Ya. En la calle Estado está lleno de zapatos, o estaba lleno de, entonces, tiendas de zapatos. Y los precios, fíjense, que eran parecidos. Si los precios son parecidos, chiquillo, y nadie podía influir en los precios, eso quiere decir que nadie decía, hoy día que es miércoles, por ejemplo, voy a vender solo los zapatos izquierdos, y mañana jueves todos los zapatos, entonces derechos. Tú compraste el izquierdo, ya, pero el derecho, entonces 2 veces más caro. Ya, nadie tiene la capacidad para hacer eso, y los precios son parecidos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver que ahí hay un mercado que funciona más o menos, entonces, que es un mercado más perfecto, competitivo. Bueno, sigamos. La información es completa. Consumidores y productores tienen un conocimiento completo de los precios actuales y futuros. Ya, ¿dónde pasa eso? En el pan, chiquillo. En los zapatos, pero ojo, que en los zapatos, que no estoy hablando de los zapatos que son más inelásticos, que son los así como de marca, sino que son los que usted puede llegar y sustituir por otra tienda. Entonces, por ejemplo, en el pan, estos días que ustedes han estado acá, yo he podido ver, por ejemplo, que, no sé, en las redes sociales todo el mundo está de panadero. Chiquillo, ¿hay una patente por hacer pan? No, todos pueden hacer. De hecho, he mirado a mi colega, la profe Rocío, que le encanta cocinar, y hace una variedad de panes impresionante. ¿Ok? Entonces, un día hace como este pan de masita delgada, el otro día hace marraqueta y aprende. Entonces, eso, chiquillos, quiere decir que la profe Rocío entonces hace el pan porque no existe una patente de cómo hacer pan. ¿Sí? Entonces, esa información es completa, pero si yo les dijese a ustedes, por ejemplo, en un mercado que no es perfecto, le dijese, chiquillos, entonces, denme la receta de la aspirina. Hoy, profe, qué complicado lo que me está preguntando. Claro, salen los ingredientes, pero arme una aspirina usted en su casa. Baje un tutorial de cómo hacer una aspirina. Chiquillo, es mucho más complejo. Si yo pienso, por ejemplo, en distintas metodologías o en distintas tecnologías, muchas de ellas están patentadas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a darnos cuenta de que en estos mercados nadie entonces maneja, en este caso, la información. Y hay otra cosa que dice cero costos de transacción. Asignar precio a los bienes intercambiados no debe tener un costo. Eso no quiere decir que los bienes no tengan un precio, pero el ponerle un precio, chiquillo, no tiene un costo asociado. ¿Sí? Ya, si eso pasa, y eso se supone que es, perdón, me fui para el otro lado. Si eso pasa, nosotros podríamos pensar, hoy los mercados funcionan perfecto. Pero mi pregunta es, ¿de verdad todos los mercados funcionan así? Porque nosotros podríamos desmenuzar muchos mercados y tal vez nos damos cuenta de que sí, oye, las panaderías, profe, funcionan de tal manera, los zapatos, y tal vez cuántos mercados vamos a encontrar que funcionen de manera perfecta. Pero ojo, chiquillos, en el mercado se presenta algo que se llama falla de mercado. Y esa falla de mercado, ¿ya?, tiene que ver, por ejemplo, con varias cosas. Una de ellas es cuando las empresas son capaces de asociarse.
para decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a producir menos para cobrar más. O vamos a fijar los precios de los productos, ¿sí? O vamos a fijar las cuotas de venta en el mercado, ¿sí? Ahí hay fallas de mercado, ¿sí? Si hay fallas de mercado, que son las más habituales que nosotros estamos viendo, son esas. Un monopolio, por ejemplo, es una falla de mercado. Porque un monopolio, en este caso, como produce uno solo, chiquillos, puede fijar el precio. Oye, ahí tienes una falla de mercado. Pero para nosotros, en el área ambiental, es súper interesante pensar que una falla de mercado es cuando los valores ambientales, en este caso, chiquillos, no son tenidos en cuenta. Y aquí dice, no se vaya a confundir, cuando los valores ambientales son tenidos en cuenta, es posible que haya diferencias muy importantes entre los valores del mercado y los valores sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que como yo no tengo claro cuáles son los costos ambientales de producir un producto, chiquillo, pierde. Entonces, ¿quién? Ya, profe, pierde el ecosistema. Sí, pierde el ecosistema. Pero ¿cuándo lo visualizamos nosotros? Cuando es un problema social. Si hay una pérdida del ecosistema, hay un impacto en nuestra sociedad, ¿sí? Por lo tanto, la pérdida siempre es social. ¿Se entiende? Entonces, si yo ahora le preguntara, yo voy a pensar que estoy en la sede de Puente Alto, donde nosotros mirábamos por la ventana, que estaban hacia el lado del colegio, y mirábamos ahí y había un arco, ¿se acuerdan? Oye, ¿qué tiempos aquello, profe? Había un arco que le llaman el arco como dorado, una letra como una M amarilla, ¿sí? Que no vamos a nombrar la empresa, pero ustedes saben muy bien de cuál estoy hablando. Y ella tenía una publicidad que era súper entretenida y que hablaba de los precios chiquitos, ¿ya? Y decía entonces, venga a comer mi rica hamburguesa a precios chicos, ¿ya? Y esos precios eran, por ejemplo, una hamburguesa a Luca, chiquillo. Y uno que te tiene así hambre siempre, ¿ya? Iba y compraba la hamburguesa y decía, ¡uy, que me costó barato el término! ¡Uy, que económicamente rentable nos salió esto! Pero, chiquillo, si yo considerara los costos ambientales de hacer una hamburguesa, la luquita, que es lo que hemos conversado siempre, esa luquita no va a ser una luquita. Yo debería pensar en los costos ambientales, por ejemplo, y vamos a hacer algo súper simple, que es la lechuga. Ya, profe, pongámonos más complicados y pensemos que nuestra hamburguesa tiene palta, pues chiquillos. Tomate, que hoy día van a tener patentes, se supone. Ya, la producción va a poder llegar a ser patentada. Pensemos también en la carne, que las hamburguesas, en este caso, viajaron harto para llegar a nuestro paladar, chiquillos. Entonces, si nosotros pensáramos la huella hídrica, por ejemplo, cosas súper simples, o la huella de carbono, el valor sería gigante. Entonces, ahí nos pasa que hay una falla de mercado. Y un efecto de estas fallas de mercado que no son consideradas es la contaminación. Y esa contaminación, nuevamente, es social. Porque ¿quién es el que se enferma? Las personas. Por lo tanto, nuevamente tiene un impacto social. ¿Se entiende? Entonces, claro, una falla de mercado es no considerar los valores ambientales. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos vamos a tener nosotros para que, así como ejemplo? El ejemplo más claro, chiquillos, son estas ricas paltas. Ay, vamos a producir palta. Y esto es súper complejo porque cuando yo hable de la producción de palta, me voy a dar cuenta de lo siguiente. En esta producción de palta, chiquillo, un interventor, en este caso un patrocinador de la inversión en muchos casos fue el Estado. Y yo me recuerdo haber viajado a Quillota hace varios años atrás, y fue una conversación que tuve con mi marido, entonces íbamos en el auto pasando, y me dijo, mira, Caro, ya hay palta. Y estaban en los cerros. Y yo le digo, oye, pero por una cuestión lógica, la gravedad, necesitamos gravedad para subir el agua y eso tiene un costo gigante. Y empezamos a conversar qué es lo que estaba pasando y en todos lados usted veía que en este caso las inversiones eran patrocinadas a través de INDAP, por ejemplo. Y mi conclusión fue, oye, mira, qué complejo, le digo, porque pan para hoy, hambre para mañana, dice el dicho, ¿no? Y efectivamente es lo que usted está pudiendo ver. Pues. Entonces, vamos a pensar que estas paltas, ricas paltitas que están ahí, chiquillos, tienen un problema, porque tienen un valor de mercado y tienen un valor social. Y estos dos no son los mismos, ¿ok? Entonces, el valor de mercado, yo vendo mis paltas en el mercado y soy extremadamente feliz, ya, profe, también son ricas, no diga que no, ya, listo, son buenas las paltas, entonces yo soy feliz. Pero pienso que las vendí, chiquillo, y digo, hoy tengo dinero. Pero ¿qué está pasando hoy día? Que el valor social
es mucho más complejo, porque con el valor de mercado, ¿ya? Se están beneficiando algunos, pero lo que la está perdiendo la sociedad, ¿ya? Es muchísimo más que este valor de mercado, ¿se entiende, no? Entonces ahí se me origina a mí inmediatamente una falla de mercado. Oye, mira, no estás considerando el valor social, ¿ok? Por ejemplo, si yo considerara el valor de mercado, y con este valor de mercado considerase el valor social, este precio que tiene la espalda tal vez debería tener un delta. Y ese delta debería asignarse, chiquillos, para sistemas de recuperación o sistemas, por ejemplo, de acumulación de agua. ¿Ok? ¿Cómo solucionamos esto entonces? Y ahí se nos abre a nosotros la disyuntiva, chiquillos. Entonces, la profe avanzó en una diapo. Atención, esto que está aquí, el producir la palta, el traer camiones aljibes con agua, que es lo más, mire lo que estamos haciendo, traer camiones aljibes con agua para poder regar mis paltas, chiquillos, pagar valores extras por el agua, sacar agua de otro lugar, eso quiere decir que estoy dejando a otro lugar en el futuro sin agua, saca el agua, lleva el agua, pues rega tus paltas. ¿Puedo hacer eso? Sí, porque las paltas son rentables y me están generando lucas, chiquillos. Entonces, este valor del mercado es súper interesante. Y esto es un costo privado. Y la utilidad también es privada. ¿Cuál es el punto que es más complejo? Que este costo social es un costo que se denomina costo externo, ¿ya? Y este costo externo, chiquillo, es una pérdida del bienestar social, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo pensara, oye, un producto me cuesta 1000, ya, pero considera el impacto que tiene entonces en un ecosistema. Oye, pero es que eso yo no lo pago, me va a decir alguien. Oye, sí, pues, lo vas a tener que pagar en ese momento y ese es un costo externo porque es una pérdida de la sociedad. Asúmelo. Entonces repartamos, qué es lo que hace la economía ambiental. Vamos a repartir entonces, chiquillo, ese costo externo. ¿Y cómo lo vamos a repartir? Y alguien me va a decir, oh, profe, pero que lo paguen las empresas. Sería una buena solución. Pero ¿quién es también el culpable de que las empresas fabriquen y fabriquen o produzcan y produzcan más paltitas? Nosotros, pues chiquillos. Entonces vamos a repartir la responsabilidad por la degradación ambiental y le vamos a poner un impuesto, supongamos que es lo más impopular que puedo hacer, a las paltas. Y el impuesto lo va a pagar, supongamos, un 60% el consumidor y un 40% las empresas. ¿Sí? Entonces, eso es lo complicado, porque estos costos externos, chiquillos, ustedes lo van a encontrar presente en todos lados. ¿Sí? Entonces, son costos que son reales para algunos miembros de la sociedad, ¿sí? No para todos. Porque, ojo, yo estoy en Santiago y a mí que me importan las paltas, dirá alguien. Si yo abro mi llave y tengo agua, y ese es el pensamiento que hoy día mucha gente tiene. Oye, pero fíjate tú que en lugares, entonces, por ejemplo, como Quillota, por ejemplo, chiquillo, la gente no tiene disponibilidad de agua todo el día. O sea, y hay que ir aquí cerquita en Santiago para darse cuenta. Pero aquel que no tiene el problema no lo considera tan grave. Oye, es que yo tengo agua todo el día, ¿sí? Y puedo regar. O sea, yo aquí miro a mis vecinos y es una eterna disputa por cómo riegan sus jardines. ¿Ok? Porque, oye, pero si la estoy pagando yo. Claro, pero el agua la estás pagando tú, pero la pérdida social, pues chiquillo. No tiene ningún sentido regar el pavimento. ¿Ok? O lavar como si fuese, por ejemplo, una piscina, tus baldosas, ¿ya? O tu cerámica. Eso no tiene lógica. Pero claro, la gente siente que puede pagarlo y que está en todo su derecho, pero no son capaces de ver los costos externos. ¿Ok? Entonces, bueno, el problema es de otros. Por eso se dice que algunos de algunos miembros de la sociedad pierden. Incluso, chiquillos, cuando hay contaminación o episodios de contaminación en Santiago, ustedes van a ver que hay gente que igual prende leña, a sabiendas que no se puede hacer. Ah, es que yo estoy calientito, pues entonces como las condiciones de ventilación llevan en este caso, los contaminantes para otra zona, en la noche yo no tengo tanta contaminación. Entonces, claro, algunos miembros de la sociedad van perdiendo. Y las empresas no toman en cuenta las decisiones sobre las tasas de producción. Yo produzco, y alguien me decía recién que una empresa que producía más era más eficiente. Claro, pues, porque no están considerando los costos externos. Y los costos externos, muchísimo ojo, chiquillos, las empresas no los van a considerar por sí solos, sino que hay que crear mecanismos
ya sean normativos a través de una ley o voluntarios a través de un acuerdo voluntario para que esos costos externos disminuyan. Atención, ¿cómo disminuyen los costos externos? A través de los costos de reducción, ¿sí? Yo disminuyo estos costos externos buscando una tecnología, un cambio de, por ejemplo, del proceso productivo que disminuya, por ejemplo, las emisiones, ¿sí? Yo ahí logro un costo de reducción. Por lo tanto, el impacto, ¿ya?, para algunos miembros de la sociedad es menor. Y en ese momento disminuyen los costos externos. ¿Se entiende? Vamos entonces. Vamos a tener que en una fábrica de papel, ya esto es, el otro día salió un reportaje. Ah, no, ¿qué vi el otro día? Pancho Saavedra. Y Pancho Saavedra andaba en Valdivia, ¿sí? Y en Valdivia andaba en el río Las Cruces, chiquillos, donde hace tiempo atrás, 2000 y tanto, 2004 parece que fue, hubo, en este caso, descargas de riles al cauce del río. Bueno, obviamente ustedes se van a acordar de la mortandad de cisnes que tuvimos ahí de cuello negro. Bueno, la empresa, ¿qué es lo que hizo? ¿Sí? Una fábrica de papel ubicada arriba, que durante su proceso productivo descarga gran cantidad de agua, en este caso riles, al río. ¿Sí? Oye, pero ¿por qué lo hiciste? Porque tal vez en ese momento yo lo podía hacer. ¿Sí? O tal vez fue un descuido, o tal vez fue un accidente, chiquillo. Entonces, vamos a ir viendo, ¿para quiénes son los impactos? Supongamos que yo estoy arriba y río abajo hay una empresa que produce leche y tiene vaquitas. ¿A quién va a afectar más? A los que están río abajo, pues chiquillos. Entonces, esos son los miembros que se ven afectados. Entonces, ¿quién debe decirle, oye, ¿sabes qué? Eso no se puede hacer, tienes una multa, debes compensar, debes arreglar lo que echaste a perder, chiquillo? Es el Estado. Pero la empresa, en ese momento, los costos que cuando hace, en este caso, cuando va a vertir los riles al cauce del río, esos costos son externos. No solamente, ojo, no solamente perdió nuestra empresa que producía leche, sino que perdió la sociedad en su conjunto, ¿ok? Perdieron las personas, perdieron los productores, perdió el turismo, chiquillo. O sea, la pérdida es gigantesca, ¿ok? Pero eso no está considerado entonces en nuestros costos de producción. Entonces, vamos a imaginarnos. Bueno, nosotros tenemos aquí imaginación. Vamos a tener un río, ¿ya? Y vamos a tener entonces nuestra empresa, que es productora de papel. Y resulta que tiene acá abajo, que es lo que yo estaba diciendo, están mis lindas vaquitas, ¿ok? Bueno, entonces ellos se les arrancan los riles, por la causa que sea, y esto empieza, vamos a suponer, a pasar. ¿Quiénes son los más afectados, chiquillos? Ahí quedó una pendiente, perdón. ¿Ya? Esto que está acá es vertimiento entonces de riles al agüita. Los más afectados van a ser aquellos que están río abajo, ¿ok? Entonces, o que aquí podrían haber otras actividades productivas. Estos pierden más que estos que están acá, ¿sí? Pero la pérdida, si yo lo considero, puede ser total. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la empresa? Vamos a suponer que la empresa, vamos a suponer un escenario así casi muy imperfecto, que la empresa no tiene ninguna multa por esto. Por lo tanto, todos sus costos externos, chiquillos, no los pagan ellos. ¿Quién los paga? Los que están de aquí para abajo o la sociedad en su conjunto, ¿sí? Si la empresa es multada por esto, ¿sí? Solo multada, ojo, la pérdida sigue estando. ¿Por qué? Porque la multa es en beneficio fiscal. O sea, papá Estado se queda con ella. Pero si nos pasase a nosotros, que no solamente le voy a cobrar una multa, sino que le voy a decir que debe mitigar, debe compensar o debe reparar, chiquillo, lo que acaba de hacer, entonces los costos externos, no todos, pero alguna parte de los costos externos sí lo asume la empresa. ¿Esto no se puede reparar en un 100%? No, profe, en el corto plazo no. ¿Sí? Y como en el corto plazo entonces no se puede hacer, estas personas que están acá o estas actividades productivas siguen perdiendo. ¿Sí? Ahora, si el Estado le dice, oye, esto no lo puedes hacer y esto nunca jamás podrá pasar, y para eso tú debes tener entonces un sistema de control, un sistema de reducción, un sistema de tratamiento, y yo te digo cómo, a través de un decreto, por ejemplo.
que los decretos existen hoy en día. Entonces las empresas están obligadas a cumplir la norma, pues chiquillos. Pero no solamente voy a hacer eso como Estado para que entonces los costos externos se reduzcan, le voy a decir a la empresa, oye, ¿sabes que también hay otros instrumentos económicos ambientales que tú puedes usar? ¿Cuáles? Y el más habitual vamos a tener, por ejemplo, oye, un bono, ¿puedes transarlo como bono de carbono? Oye, qué interesante, ¿puedo venderlo y ganar plata por las reducciones? Sí. Puedo ofrecerte un acuerdo de producción limpia y yo te entrego un subsidio para que tú mejores tu nivel tecnológico. Ah, ¿y no me cuesta a mí? No, porque lo paga el Estado, ¿ya? Puedo lograr una disminución de tus impuestos, por ejemplo, si tú logras tener mayores costos de reducción. Oye, mira qué interesante, ¿ya? O, chiquillos, por ejemplo, puede tener bonos de desempeño ambiental. Ok, entonces las empresas, chiquillos, van entendiendo de alguna manera, ya sea por la parte normativa o por la parte voluntaria, chiquillos, que los costos externos tienen que estar dentro de sus capacidades productivas, deben ser considerados. Entonces, atención, por favor, que esto es lo que más nos cuesta, ¿sí? Ya, miren, vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a tener acá que para que una empresa sea, en este caso, o una producción sea socialmente eficiente, siempre va a tener dos costos. Los costos marginales de privado, que están acá abajito, y va a considerar otros, chiquillos, que son los costos marginales, entonces, externos. ¿Sí? Atención, de nuevo. La empresa va a tener dos costos. Esto que corresponde de aquí, aquí va a aparecer mi costo, entonces en esta rayita, en esta línea que está acá, mis costos marginales privados. ¿Cuánto te cuesta producir el papel a ti? Esta es la demanda de papel, pensemos, ¿ya? Todos demandamos esta cantidad de papel, ¿sí? Ya, acá está el precio y acá está la cantidad de papel producido, ¿sí? Vamos a lo siguiente entonces. Miren, si esto que está acá va a ser el precio de producir esta cantidad de papel, solo considerando mis costos marginales. Entonces tú vas a producir más, ¿sí? A un menor precio. ¿Se entiende? Pero alguien me va a decir a mí, oye, ¿sabes tú? Que esto no es solamente lo que le cuesta a la sociedad, sino que tu producción de papel tiene un montón de emisiones, por ejemplo. ¿Ya? Tiene un montón de otros costos que son de carácter ambiental y que en algún momento van a golpear a la sociedad. Entonces hay aquí un delta que tenemos que sumar. Este delta, que es la diferencia que está entre estos costos, chiquillos, y esto, que no asume nadie o que la empresa no está asumiendo, ¿ya? Son los costos externos, ¿sí? Esto más este trazo que está acá, son los, entonces este espacio que está aquí, son mis costos externos. La suma de los costos marginales privados más los costos marginales externos me dan a mí el costo marginal social. ¿Cuánto le cuesta a una sociedad, entonces, producir una cantidad de papel? Y como yo me voy a dar cuenta que la empresa solo está tomando sus costos marginales privados, si yo tuviese que considerar los costos marginales externos, se van a dar cuenta entonces que llega una nueva curvita. Y esta es los costos marginales sociales. Vuelvo a repetir, es la suma de los costos marginales más los costos marginales externos. ¿Sí? Entonces, chiquillos, si yo hiciera esa suma de mis costos marginales privados más mis costos marginales externos, me voy a dar cuenta de que el precio de producir es más caro, ¿sí? Y que si yo considerara el daño ambiental también, ¿sí? O el impacto ambiental, para no ser tan lapidario, yo debería producir menos. ¿Se fijan o no? ¿Todos pueden observar lo mismo o solo lo veo yo? Bueno, vuelvo a repetir por si alguien quedó como medio así como, oh, profe, ¿qué está hablando? Estoy hablando de que cuando yo tengo una producción de mi empresa, por ejemplo, que voy a producir papel, dijimos, yo voy a tener mis costos marginales que son privados. Y hay algo que, por lo general, no son considerados en esta producción, que vienen siendo los costos externos. Si eso pasa, chiquillo, y yo los tuviera que considerar o los tuviera que cuantificar, me voy a dar cuenta de que hay un costo marginal social, ¿ya? ¿Qué me dice
que el precio debería ser mayor porque tú estás logrando entonces ese nivel, estás considerando tu costo externo y tú deberías producir menos. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los costos externos no son asumidos en su totalidad, ¿ya? No son asumidos ni por nosotros consumidores, chiquillos, ni por las empresas. Muchas empresas, ojo, hacen y están entonces con los que le pide la ley. Muchas empresas dicen, no, pero si yo cumplo la normativa. Pero hay empresas que se han propuesto ir un poquito más allá y no solo cumplir la normativa, sino que mejorar su desempeño ambiental. Si eso pasa, entonces empiezan a considerar esta parte de los costos externos, ¿sí? Y alguien se hace responsable. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que quedamos aquí con nuestros costos externos, ¿sí? Entonces las empresas asumen ese delta que está acá y sus costos marginales privados aumentan. ¿Por qué? Porque están asumiendo una parte de los costos externos. Y la sociedad en su conjunto pierde un poquito menos. ¿Se dan cuenta? ¿O solo yo lo veo? Consultas para esto. Entonces, hoy día, en resumen, la eficiencia nos dice a nosotros que hay que estar en la frontera de Pareto, ¿sí? Entonces, el equilibrio de mercado por lo general es un óptimo de Pareto. Dijimos que había un excedente del productor y uno del consumidor y los mercados fallan cuando hay contaminación, que fue entonces lo que nosotros podemos decir. ¿Qué más podríamos agregar a esto para ir viendo entonces qué está pasando? O todas las dudas que tengan, chiquillos. Para hacer esta clase, el que aprendimos hoy, que es interesante, aquí mirarlo, ocupamos nuestro capítulo 4, ¿ya? Aquí de entonces estos dos libritos que aparecen acá abajo. Con esto terminamos, pero me interesa saber, por favor, ¿qué dudas existen? ¿Qué pasó? Voy a dejar de compartir, si es necesario vuelvo a compartir por si acaso, ¿ya? Vamos a dejar de compartir entonces. Acá, me voy a ir al chat que ya apareció. Entonces, ya vamos a ir entonces viendo inmediatamente qué es lo que está pasando. ¿Ya? Que no podía ver el chat recién. Ya, dijimos público, en eso quedamos. Ya ver. Entonces Matías dice, estos son los costos que se ahorran muchas grandes empresas al tener su industria en países donde los costos externos ni siquiera se contemplan, ya que no tienen políticas ambientales o no. Ya, claro, muchas veces lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, miren, para poder explicarlo bien, es que supongamos que nuestro país, ¿se acuerdan de la oferta y demanda? Cuando nosotros decíamos que para la oferta, por ejemplo, en la oferta sucede que el Estado aumenta la legislación ambiental, ya aumenta las exigencias. Si el Estado aumenta entonces aumenta las exigencias ambientales, muchas empresas van a considerar si se quedan acá o se quedan en otro país. Cuando el Estado empieza a hacer este gran cambio, que es la CONAMA, el Ministerio de Medio Ambiente, y empiezan a salir las primeras, en este caso, los primeros así como visualizaciones de lo que va a ser nuestra política ambiental, muchas empresas deciden migrar del país y se van aquí cerquita, chiquillos, a Perú, donde las exigencias ambientales eran mucho menores. Entonces, obviamente que las empresas pueden hacer esto. Ahora, hay algunas empresas, Matías, para que usted sepa, que se han propuesto desempeños ambientales transversales. Eso quiere decir que si la empresa está en Alemania, los estándares son alemanes, ¿sí? Si la empresa llega a Chile, los estándares deberían ser los que nosotros tenemos, pero las empresas dicen, no, el estándar va a ser entonces el de más, el normativo que tienen ellos allá, ¿ya? Entonces se traen sus estándares para acá, ¿ok? Y así vamos trabajando y mejorando los desempeños ambientales, ¿ok? ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Qué podríamos decir entonces? Me interesa que esta parte quede súper clara porque después nos metemos con los costos de reducción y vamos a ir viendo. Ah, profe, no me quedó claro lo que es el triángulo de A, B y C. Eso, Lili, es en el, déjame acordar, en la frontera de posibilidades de producción. Ya, claro. Lo que pasa que, de alguna manera, cuando estaba la curva, ¿se acuerda? Estaba, me voy a ver si me puedo volver ahí. Voy a ir buscándolo, espéreme. Espéreme, estamos ahí trabajando para usted. Déjeme salir de aquí. Y ahora sí. Vamos a ir viendo entonces, lo voy a buscar, voy a compartir lo que usted me está pidiendo. Y nos vamos a devolver cuál
A ver, no quiere devolverse ahora. A ver, a ver, a ver. Aquí. De eso estamos hablando, ¿no? De esto. Ya. Entonces, me dice que de alguna manera, aquí yo podría llegar y decir, voy a producir, por ejemplo, si yo pensase, aquí tengo vestidos y acá tengo alimentos. Entonces aquí yo voy a decir, oye, voy a hacer más, en este caso, por ejemplo, supongamos, voy a hacer más vestidos y menos alimentos. Pero ya aquí andan como 50 y 50 más o menos. Entre estas dos hay una relación. Como puede ser un óptimo acá o puede ser un óptimo acá, depende de lo que necesite tu sociedad. Si tu sociedad necesita más vestidos, tal vez tú vas a estar acá. Si necesita más alimentos, va a estar acá. ¿Sí? Pero ¿qué nos dicen? Que A es ineficiente. ¿Sí? Y debido a las distorsiones a lo que en el mercado del trabajo puede pasar aquí, que yo piense que con todos los factores productivos que yo tengo, por ejemplo, yo vaya a producir acá. Pero voy a considerar, por ejemplo, que puede pasar que tal vez mis trabajadores no tengan ese nivel de capacitación para llegar a este punto. Entonces, tal vez me plantea acá un problema gigante es el tema de la capacitación. Entonces, tú querías estar acá, pero lamentablemente con las capacidades, en este caso de tus trabajadores, ya va a estar acá. ¿Sí? Eso nos está planteando. Ahora, lo que como nosotros lo estábamos planteando era desde un punto ambiental, ¿ya? Que muchas veces efectivamente tú preferías estar acá desde un punto económico sin considerar las variables ambientales que son las que están acá. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver el chat entonces. Ahora sí, Lidio, ¿no? ¿Se me arregla la pregunta? A ver. Profe, ¿habría alguna posibilidad de que la pendiente de los costos marginales sea decreciente o simplemente sea cero? Ya la Lili me entendió y ahora estoy tratando de entender esto. Profe, ¿habría alguna posibilidad de que la pendiente de los costos marginales sea decreciente? ¿Los costos marginales de las empresas? Estamos hablando, espérame, voy a cambiarme de acá. ¿Estoy hablando de acá? ¿Esa es la pregunta? ¿Maciel? Sí, ya. Puede ser de que los costos marginales sí pueden disminuir, ¿sí? Pero siempre van a estar asociados entonces a los niveles de producción, pues. ¿Ya? Usted quiere preguntarme si puede pasar que estos costos marginales queden así, en una función decreciente. No. No va a pasar que los costos marginales siempre van a estar asociados a esto. Porque entre más yo produzca, si se fija acá, ¿sí? Acá estoy en niveles de producción 0 y acá, por ejemplo, acá voy a llegar a 100, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre más yo produzca, los costos marginales por producir una unidad más van a, en teoría, incrementarse. En teoría, ¿sí? Según este gráfico. Pero puede pasar que los costos marginales en algún momento sí disminuyan, ¿ok? Porque acuérdese que para hablar de costos marginales estamos hablando de una unidad extra, ¿cierto? Pero puede pasar que yo en esa unidad extra yo aproveche los recursos de tal manera que los costos son los mínimos posibles. Existe algo que se llama economías de escala y el punto de las economías de escala es cuando los costos, entonces, ya de producción, son los mínimos posibles. ¿Ok? Eso quiere decir que yo estoy aprovechando los recursos de tal manera que en ese puntito, chiquillo, el producto es entonces el más óptimo en términos de costo. ¿Ya? Es donde yo hice, por ejemplo, ustedes, no sé, la mejor combinación de todos los factores productivos y de todos los insumos que necesito, chiquillo, y ese es el mínimo costo. Por ejemplo, puede pasar que yo, ya hoy día es el día de la leche, vamos a producir leche. ¿Tú vendes leche dónde? Supongamos yo vendo leche a los supermercados. Ya, ¿cuánto te sale? Vamos a pensar una tontera nomás para dar un ejemplo. Ya, ¿cuánto te sale a ti la leche? A mí no sé, cada litro de leche me sale 300 pesos. Ya, yo necesito que tú me hagas, por ejemplo, no sé, 10.000 litros de leche para mis supermercados mensuales. Entonces yo digo, ya, 10.000 litros de leche, perfecto. Yo con eso necesito, por ejemplo, 50 empleados, ¿sí? ¿Y cuánto costaba? 300 pesos. Ya, listo, ocupa los recursos la leche, chiquillo, agua, todos los recursos productivos que necesita, ya, y el personal. Ok.
Si a mí se me ocurre decirte, por ejemplo, es que sabes que ahora ya no quiero 10.000 litros de leche, quiero 10.002 litros de leche. Chanfle, pero mi óptimo, entonces, la máxima, el punto óptimo de producción yo lo alcanzaba entonces con esos 10.000, pero tengo que cumplirle a la empresa, ¿sí? Tengo que cumplirle a mi comprador y le voy a hacer los 10.002. Pero para hacer esos 10.002, tú tuviste que comprar más leche, tú tuviste que contratar personal y, por ejemplo, tuviste que invertir más en electricidad, ¿sí? Entonces puede ser que esos dos que estás haciendo extra a los 10.000 sean carísimos y tú necesitas llegar a otro punto de producción de nuevo donde tus costos van a bajar, ¿sí? Eso es lo que buscan hoy día las empresas a través de la economía de escala. Entonces, claro, puede ser que el comportamiento Maciel que tiene esta curvita no siempre sea así, ¿ok? Porque tiene que ver también con, entonces, estos óptimos que se van dando dentro de la producción, ¿ya? Tal vez se comporta de una manera distinta. ¿Puede decrecer en algún momento? Sí, pero en este caso puede disminuir, ¿ya? Pero en este caso es difícil, muy difícil que sea cero. En algún punto tal vez puede ser que sea menos, tal vez en proyectos los vamos a ver. Cuando veamos proyectos ustedes se van a dar cuenta que no toda la producción cuesta lo mismo, sino que hay unidades que cuestan 100 y hay otras unidades que cuestan 10, 12 pesos, ¿ya? Ahí vamos a llevar los números para que ustedes se den cuenta, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Vamos a tomar agüita. ¿No? ¿No tenemos consulta entonces? Chiquillo, ya. Ya, profe, Alex, aquí poniéndome el dato. Ay, tenemos entendido que en Alemania y Dinamarca bajaron la demanda de paltas de la provincia de Petorca. Claro, Petorca, Quillota, todo es por el costo ambiental y exacto. A ver, lo que pasa es que en algunos países, entre ellos Alemania, también en Italia, están surgiendo consumos locales, ¿ya? Y estas tendencias de consumos locales dicen que ellos no consumen productos que vayan más allá de ciertos kilómetros a la redonda, ¿ok? Entonces el consumo local se vuelve súper potente y usted se va a dar cuenta de que hay empresas, que lo que fue que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan del comercio justo? Que están instaurando, y Alemania es uno de los países que tiene comercio justo, que están instaurando esto del comercio justo, que es definitivamente pagar lo que corresponde y hacer las cosas de manera adecuada, con justicia. Y aquí surge algo que es súper interesante, Alex, que se llama justicia ambiental. Y el comercio justo considera la justicia ambiental. Si no hay justicia ambiental, entonces tú no puedes ser mi proveedor. Yo no te voy a comprar. ¿Ok? Entonces, las empresas o las tiendas en este caso, que están al otro lado, que tienen cultura ambiental más férrea que nosotros, chiquillos, se ponen a buscar productores que tengan un desempeño ambiental mucho más impecable que el nuestro. ¿Ok? Entonces, claro, eso está pasando en Alemania, en Dinamarca y en Holanda. También hay en muchos supermercados, por ejemplo, que dijeron, no, ¿sabéis qué? Esto no tiene justicia ambiental, que está dentro de todo este mono gigante que conversamos en la clase pasada, que era el comercio justo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, eso es algo que está pasando. Alguien nos cobra el desempeño ambiental, ¿ok? El desempeño ambiental está, pucha, chiquillos, también asociado en este caso a los rendimientos económicos, lamentablemente. Las personas